Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues tal y como quedamos, vamos a tener este pequeño video para que podamos reflexionar un poco la lectura que ustedes tuvieron que leer para esta semana, el apogeo de las reformas educativas, específicamente esta sección. Este libro de Carlos Ornelas es un texto reciente y nos permite continuar con la línea de las dos categorías centrales y las categorías que en 3 semanas prácticamente hemos seguido añadiendo a este proceso para entender cómo es que se estructuran las políticas públicas, específicamente las políticas educativas, y las vamos a analizar. Entonces, no solamente, y existen muchas formas de analizar las políticas educativas, las reformas educativas, los modelos educativos, existen muchas formas. Una es la cronológica, es buena, esa es una forma buena. O sea, nosotros podemos entender qué sucedió en la educación a partir de periodos de tiempo establecido, como pueden ser sexenios de los presidentes, o puede ser algún otro corte arbitrario que nos permita establecer o que nos dé elementos para poder entender cómo en un proceso, en un momento dado y en un contexto determinado se elaboraron o no diversas propuestas de reforma educativa, o se llegaron a establecer estas reformas en políticas públicas en materia educativa, o se quedó como acuerdos, como planes, como modelos educativos. Entonces, esto justo es lo que vamos a analizar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con varias cosas. Yo les platico esto porque es una plática, por supuesto falta el intercambio, que es lo valioso en las sesiones, pero ya eso ya lo tendremos en otro momento. Entonces, bueno, cuando hablamos de reforma educativa, seguramente entre muchas de las concepciones se viene que existe una necesidad de promover cambios, pero no cualquier tipo de cambios, sino de cambios institucionales. Entonces, bueno, cuando les hablamos de reformas educativas, inmediatamente cambios, pero propuestos de forma institucional. Propuestos de forma institucional y también que impacten a las instituciones. Eso seguramente es el referente que a ustedes se les viene a la cabeza, seguramente sí, y porque están desempeñando actividades en un ámbito formal de la educación o también en el sector salud. Entonces, cuando hablamos de reformas educativas o de reformas general, hablamos de una propuesta de cambios que se dan en y para la institución. Pero este término, aunque ustedes aunque ahora actualmente suena muchísimo, no es tan antiguo como se puede creer. Yo creo que su vida es de como unos 42 años, algo así. En 1980 se comenzó a acuñar, se comenzó a utilizar el término reforma educativa. Es el momento en el que el apogeo del término comienza a darse y a partir de ahí se queda, reforma educativa. Entonces, existen diferentes fines para que se lleven a cabo reformas educativas. Si nos vamos por la parte política, pues acuérdense que los fines pueden estar en función de aquel que desea mantener el poder, mantenerse propiamente o mantener el partido en el poder. Entonces hablamos de que sus intereses o sus fines son unos. También otro de los fines para hablar de reforma educativa tiene que ver con realizar cambios que impacten en el modelo educativo o en la educación en general, o específicamente en un nivel de la educación. Ese también puede ser. Entonces, una reforma educativa definitivamente es un asunto importante para la sociedad. Siempre que se comienza a hablar de reforma educativa, es un asunto al que se le da una importancia porque tiene un valor simbólico y sobre todo porque de manera común lo utilizamos con la finalidad de trascender. La educación, ustedes lo saben perfectamente, es el medio, y así también nos lo decían anteriormente, a través del cual las personas tenemos posibilidad de movilizarnos. Entonces, ustedes se los dijeron, a mí me lo dijeron, solo si te pones a estudiar vas a tener una mejor vida. Entonces, ese es el carácter simbólico. La educación, ese tiene el carácter simbólico, por lo tanto, hablar de reformas educativas adquieren aspiración o el valor, esta aspiración de trascender y el carácter simbólico
porque nos permite alcanzar diversos fines, de muchas formas, económicos, culturales. Por eso tiene pues un valor simbólico todas las reformas educativas. Eso es muy importante, eso nos lo dice el autor y hay que no hay que perderlo de vista. ¿Qué más? ¿Por qué en 1980 se le da, entra en la escena pública reforma educativa? Porque comienza el mundo a tener, así, internacionalmente, una serie de desequilibrios económicos. Y como desequilibrio económico, por supuesto, no solo afecta a este sector, sino que socialmente pues tiene afectaciones importantes, y aquí hay un elemento muy importante, y ya ustedes lo tienen presente. En 1980 se culpa a la escuela de las crisis económicas. A la escuela se le hace responsable de la situación económica que se comienza a vivir en diferentes partes del mundo, diferentes tipos de sociedades. Entonces, comienza un proceso a gestarse que podemos ubicar de manera neoliberal cómo va a ser la ofensiva. Es decir, bueno, pues la escuela tiene la culpa de las crisis económicas porque nuestros estudiantes que fueron formados ahí no están formados de forma competente para desempeñarse en el mundo laboral. Este es un punto de reflexión, de debate, que abrió las posibilidades a mucho más cuestiones para discutir. Entonces, esto es importante. En 1980, la culpabilidad de la escuela en la crisis económica. Entonces, bueno, con la ofensiva de los neoliberales en contra de la educación pública, porque no cualquier tipo de educación, de la educación pública, comienzan a cuestionarse y a implementar una serie de medidas que garanticen que la educación que se va a impartir cumpla con los requisitos que ellos mismos están ideando, porque no es lo mismo una ideología conservadora neoliberal a una ideología liberal y tampoco democrática. Entonces, a partir de esta postura de visión del mundo y por supuesto de visión de la educación, se comienzan a gestar pues importantes cuestiones. ¿De qué se habla? Bueno, si la escuela es la crisis de la economía mundial, entonces nosotros tenemos que hablar, o se pone en la mesa de discusión, la privatización de la educación. También tenemos que hablar de procesos de desregulación y carga a la escuela. Acuérdense, la desregulación del Estado es justo en estos momentos también se da, y es darles o dotarles a otros cuestiones especializadas que el Estado, como no lo sabe todo, no puede realizar. Entonces, principalmente son cuestiones económicas, pero también si nuestros estudiantes no están cumpliendo las expectativas, porque la escuela no está dando los sujetos que yo, sociedad, mercado laboral, estoy necesitando, entonces vamos a hablar de procesos de desregulación, es decir, darle estas atribuciones a otros sectores. Y estas atribuciones no se dan, no se desconcentran de una secretaría o alguna dirección, o se crea alguna dirección, sino que es el mismo Congreso de la Unión quien determina las actividades de desregulación que otros van a realizar en lugar del Estado. Entonces, bueno, a partir de esto se crean muchos organismos autónomos. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo preparado. En el centro de la discusión se ponen a discusión pues la función que ejercen los maestros. ¿Por qué? Pues porque ellos preparan la fuerza laboral. Y bueno, ¿bajo qué argumento? Pues si las escuelas no prestan con eficacia y eficiencia los servicios de educación públicos, hay que transferirlos al sector privado, pero también hay que disminuir su financiamiento. Si tu escuela
o tu institución, centro educativo, a través de tus docentes, no da los resultados que el mercado laboral espera, entonces yo no tengo Estado por qué darte cierto presupuesto, más bien te lo tienes que ganar. Y a partir de ahí comienza pues una cuestión muy importante, que es la obsesión por los resultados. Entonces las pruebas estandarizadas comienzan en la esfera pública también a aparecer, y la importancia de que evaluar a los maestros a través de las pruebas que se les realizan a sus estudiantes y poderlas comparar con otros estados, con otras escuelas, con otros estados, con otros países, con otros contextos muy, muy diferentes. Entonces, bueno, con esto de contexto necesitamos hablar de los modelos polares. Por un lado, para hablar de reformas educativas, tendríamos que hablar de polares porque van de un extremo a otro. El modelo privatizador o neoliberal, por un lado, y también el modelo de reforma educativa, de reforma democrática, por otro. En el centro tendríamos reformas neutras, pero así como yo les he dicho que la escuela no es una institución democrática, tampoco podemos hablar que es una institución neutra. Entonces, no hay reformas neutras, todas tienen una carga simbólica, ideológica, que permea la reforma, que permea la propuesta, que permea el cambio y que se intenta llevar a cabo. Entonces, los modelos polares serían esto: el modelo de reforma privatizadora o modelo neoliberal, y el modelo de reforma democrática. Entonces, esto nos da dos elementos para revisar cada sexenio efectivamente qué se ha propuesto, porque si ustedes se fijan, desde siempre, cada sexenio inicia el sexenio con un intento de reforma educativa, en algún aspecto concreto o de manera general, pero siempre aparece. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que la educación? ¿Será porque los chicos están de lunes a viernes dentro de las escuelas 6, 7, 8, 9 horas? Porque la escuela también, aparte de conocimientos, transmite ideología, y algunos autores afirman que ideología dominante. Hay que preparar a los chicos para insertarse en el mercado laboral, ¿sí? A ver, ustedes qué piensan, pero también hay que preparar a los chicos para que sean buenos ciudadanos, porque el mercado laboral no a todos les ofrece las mejores condiciones, o las condiciones que ellos están esperando, y ustedes lo pueden ver con el desempleo. Entonces, y habrá que revisar, ¿no?, las responsabilidades, pero hay personas muy capacitadas para realizar actividades para las que estudiaron y desarrollan otro tipo de actividades, porque pues no es tan sencillo insertarse en el mercado laboral. Entonces, modelo de reforma privatizadora o neoliberal, modelo de reforma democrática, educar para integrar a los estudiantes al mercado laboral, para que tengan un trabajo, no el mejor, el que tengan, o convertirlos y ser buenos ciudadanos. También piensen que nos dice la Constitución en su artículo 3, qué tipo de educación es la que se tiene que ofrecer en nuestro país. Chéquenlo, reflexionenlo un poco, y y pues esto también les sirve para realizar la actividad. Entonces, bueno, cuando hablamos de reforma educativa democrática, hace referencia a aspectos de conocimiento, pero también aspectos afectivos que la escuela debe producir. La escuela no es neutra. Entonces, tenemos que hacer que nuestros estudiantes desarrollen la creatividad, desarrollen no solo otro tipo de pensamiento, y el pensamiento divergente, ese es el que se debería de proponer, que desarrollen también la originalidad, y que se apueste por el arte y también por la cultura. Pero no solo eso, sino que también desarrollemos valores de las personas, es decir, desarrollen su moralidad, que nuestros estudiantes se puedan poner en el lugar de otra persona. Eso también, debería, y lo hace seguramente la escuela, hacer que nuestros estudiantes se pongan en el lugar de otra persona, se conviertan en buenos ciudadanos, desde muy pequeños empiecen a disfrutar de la ciudadanía, porque no es una categoría que se adquiere cuando uno cumple 18 años, y bueno,
que se exijan y se respeten los derechos humanos. Eso también, porque finalmente la educación pues es un derecho humano, y de no dárnoslo el Estado por actos premeditados en contra de una persona o porque no hacen su trabajo, pues puede violentar este derecho, el derecho a la educación, que es un derecho humano. ¿Qué otra característica es este modelo de reforma educativa democrática? Pues que cuestionan las pruebas estandarizadas. Si ustedes se fijan, con estas características a mí me gustaría que con lo que ya saben repensaran la propuesta educativa de este sexenio. Y a la luz de estos dos modelos, también pensaran las propuestas educativas en otros momentos históricos de nuestro país. Esto pues es muy... estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entonces analizando si la propuesta de reforma educativa del periodo tal está orientada a este modelo de reforma privatizadora neoliberal. Tiene estas características, solo nos sirven para caracterizarlas o para poderlos entender, pero pues es un elemento de análisis importante. O si el modelo de reforma democrática tiene estas características y analizamos cuál es la que se dio. Entonces, la reforma pues nos permite analizar, pero también proponer alteraciones en la estructura general de un sistema. Y atrás de estos modelos de reforma, de las reformas como se dan, pues está un elemento que es importante y este es el poder. Entonces, cuando ustedes analizan, o todos tendríamos que analizar los propósitos de las reformas educativas, tendríamos que revisar esta cuestión política. ¿Por qué? Pues porque se implementan porque alguien tiene una serie de propósitos. Los propósitos pueden ser diferentes porque es política, ya lo saben ustedes, pueden atender a intereses, aspiraciones personales sobre las colectivas. Y este elemento pues no es visible, pero lo tendríamos que visibilizar para aspectos teóricos. Entonces, ¿por qué es importante traer a colación la política? Porque la política determina si las reformas educativas van a tener éxito o no. ¿Por qué antes de hacer reformas educativas algunos mandan llamar al Pacto por México o el Acuerdo Nacional? Y se aparecen todos los actores, pues justo es lo que permite la viabilidad y el éxito de una reforma. En el ámbito educativo mandan traer o se juntan los líderes sindicales, el sindicato, los secretarios, y en armonía todos firman el acto y eso te garantiza legitimidad a tu propuesta de reforma. Acuérdense, reforma es modificar o proponer cambios institucionales en la institución y para la institución, desde las instituciones. Entonces, el poder, la política son aspectos que se tienen presentes. Y acuérdense, hay reformas educativas que se han quedado como reformas educativas y no se han llevado al plano de política educativa. Y hay otras que se han llevado al plano de políticas educativas, pero que no han tenido el éxito porque la cuestión política, la legitimidad, pues no logró permear a las bases y no se tiene pues éxito. Entonces, cualquier reforma, como ya se los dije, pues tiene propósitos, los propósitos son políticos, pero también tiene tradiciones. Y las tradiciones son las prácticas dominantes, es decir, las costumbres o los usos del poder que diferentes personas pues se dan, que le dan. Entonces hay propósitos y hay tradiciones. Lo que cobija, lo que culturalmente es aceptado, y aunque nos guste o no, eso es lo que existe. Entonces, aquí tienen que recordar que lo político permea las reformas educativas y que para cumplir o ampliar su poder de grupos, pues necesita la legitimación.
Entonces, bueno, ahí vamos a verlo. Entonces, para hablar de reformas educativas es necesario, como ya se los acabo de decir, hablar de propósitos, hablar de tradiciones, pero también hablar del contexto, que es el entorno político que siempre es cambiante, que da cuenta de las relaciones entre los diversos grupos sociales, organizaciones, ciudadanos, el tejido histórico, y estos tres elementos pues se tienen que juntar para que se puede hablar de reformas educativas, porque una reforma educativa puede llevarnos a una discusión de enmiendas constitucionales o elaborar normas y modificarlas o crear algunas otras, o también eliminarlas. Entonces, ¿qué sí tenemos claro? Que a partir de lo que yo les he comentado, a partir de 1990 ahora, con la educación para todos, se impulsaron una serie de reformas educativas de corte neoliberal. Eso todos los tenemos. En la lectura anterior hablamos de la nueva gerencia pública. Entonces estamos hablando de este tipo de reformas educativas implementadas y que se siguen implementando por organismos internacionales y que tienen un corte neoliberal. Pero también hubo algunos esfuerzos para llevar a cabo reformas democráticas. Bueno, sí, reformas de índole mucho más ciudadana, reformas democráticas. ¿Cuáles son? Por un lado, la comisión que presidió Edgar Faure, y que tiene que ver con este libro de Aprender a Aprender, la educación del futuro, nos da un recorrido de las exigencias a las que la sociedad y las autoridades tienen que llevar a la educación, y esta tiene que ver con una sociedad, o sea, que la educación contribuya a una sociedad mucho más justa, a que sea la sociedad consciente, que pueda transformar a la misma humanidad, pueda humanizar a otras sociedades. Y también con Jacques Delors, en la educación encierra un tesoro, ya también ahí hablamos pues de esta cuestión de aspiración educativa donde las personas seamos mejores. Y nos marcan una serie de elementos que nos permitan llegar a mejores personas y también pues impactar en la ciudadanía, ¿no? Entonces, la UNESCO, pues por un lado, algunos organismos internacionales están convencidos de las bondades que tienen las reformas de corte neoliberal, pero hay otros organismos internacionales que por su parte están convencidos que la educación y este fenómeno tiene que ser para todos. Entonces, con el informe de Delors podríamos ubicar que la reforma democrática, pertenece a este modelo de reforma democrática. ¿Cómo formar a mejores ciudadanos? ¿Cómo los vamos a formar? Pues y nos dice 4 pilares. Aprender a conocer y aprender a ser. Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con otros. También aprender a ser. Entonces, si nuestros estudiantes aprenden a conocer, aprenden a ser, aprenden a vivir juntos, aprenden a vivir con otros y aprenden a ser como personas, vamos a impactar en la educación. ¿Por qué? Pues porque la educación nos va a formar a personas plenamente desarrolladas, competentes, en armonía con el mundo, la naturaleza y el resto de la sociedad. Finalmente, esos son los anhelos que todas las personas tenemos. Ante esto, ¿quién podría decir que no? Bueno, entonces, con este movimiento de escuelas para todos, un poco del modelo de reforma democrática, se comienzan a impulsar una serie de estrategias proyectos y estrategias que nos permitan evaluar si en un periodo de tiempo esto se puede lograr. Entonces, ustedes ya lo ven en la lectura. Hay una serie de características que para el 2015, con la educación para todos, se tendrían que cumplir. Con el movimiento de escuelas para todos se podrían llevar a cabo estas situaciones, pero también se han dado cuenta que nuestro país, como se los dije también, ratifica los convenios internacionales, los firma y los ratifica en materia educativa, pues no solamente han podido abarcar cuestiones de acceso a la educación y permanencia.
no es que esto sea importante, pero no se ha logrado dar un salto mayor, que en realidad fueron los compromisos a los que se establecieron. Entonces, estas décadas están permeadas por una serie de optimismos, se establecen una serie de desafíos donde no solo se permita tener una educación de calidad, sino que ésta sea de equidad y que incluya a todas las personas del mundo. ¿Por qué? Pues porque los retos de la educación en cualquier parte del mundo pues siguen siendo enormes. Entonces, ustedes lo saben, hay una visión planteada y planeada de la educación al 2030, ya estamos muy cerca. Se veía como un periodo que no iba a llegar, pero estamos muy cerca, y yo considero, no sé ustedes qué piensan, eso ya lo discutiremos, que muchos de los compromisos establecidos no se van a poder lograr, y eso es pues triste. Entonces, bueno, pues ya los ejemplos que nos pone la lectura nos permiten ubicar en características de la reforma neoliberal, características, el contexto en el que se dan estas reformas, y bueno, nos dan elementos, pero no se queda solamente en estos dos modelos, reforma privatizadora neoliberal o reforma democrática y reforma neutra, sino también nos da otro tipo de reformas. O sea, acuérdense que las construcciones teóricas son estos recortes arbitrarios de la realidad que nos permiten analizarlos para poder entender las situaciones que se dan en un contexto dado y en un momento determinado. Por supuesto que la verdadera teoría pasa en los contextos dados y en los momentos determinados, justo porque son teorías, esas son las verdaderas contribuciones. Pero al final pues vienen siendo recortes arbitrarios de la realidad que nosotros esperamos meterlos en alguna bolsa con algunas características. Pues porque tiene estas características se orienta a tal lado, y como tiene estas otras se orienta hacia este. Pero bueno, son solamente modelos, nos permiten el análisis. Eso. Pero ya hay otros modelos. ¿Qué otros modelos podemos o nos establece el autor para definir las reformas educativas? Pues otro sería el modelo descendente y el modelo antitético. El descendente, como su nombre lo indica, establece las reformas de manera vertical, jerárquicamente. Quién las establece, las desarrolla y hasta qué lugar van permeando. Y el modelo antitético, que es un modelo totalmente contrario, vendría siendo la antítesis del modelo descendente, que las aspiraciones colectivas exigen que haya reformas, pero este tipo de modelo por lo regular no logra trascender. Entonces, el modelo descendiente, pues ¿quién lo lleva a cabo o quién lo abandera? Pues algunos organismos de gobierno, la burocracia, y pues da resultados y afecta de manera positiva la gobernabilidad. Cuando esto pasa, pues mientras hay equilibrio, hay tranquilidad, y eso pues nos permite que puedan trascender. Contrario con lo antitético, pues que no siempre logra trascender. Sin embargo, sí hay un ejemplo, y ahí lo establece, que es el de la educación multicultural, porque votó de demandas de las minorías étnicas y regionales, tanto en Europa como en América, que exigían respeto a la lengua y sus tradiciones, así como reconocimiento a la diversidad cultural. O sea, sí es difícil que sucedan, pero se dan estos casos. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente. ¿Cómo es que se llevan a cabo las reformas educativas? Dice, por lo regular, el gobierno en turno hace un diagnóstico o acoge uno que le conviene a los organismos intergubernamentales. A partir de este diagnóstico, decreta una crisis o las dificultades graves en la educación, luego la consigna o le coloca el mote de reforma educativa, y tiene como resultado un programa político. Entonces, cuando esto hace el Estado, el gobierno, dice el autor, sale a la plaza pública y promueve sus puntos de vista y señala a los culpables de la crisis. Y por lo regular, si hablamos que la escuela tiene una crisis,
pues los protagónicos de esta crisis pues son los maestros. Y si ustedes se fijan, desde 1980 hay una crisis muy seria para desprestigiar a la educación, pero principalmente a los maestros, también ya lo platicábamos. 1980 se le llama proletarización del profesorado, es quitarle las características que socialmente le eran reconocidas, que le daba autoridad, y ahora vulgarizarlo de tal forma que quede al nivel del proletario. No es que esto esté mal, pero la carga ideológica es importante. Acuérdense, ojalá y después lo podamos platicar, pero hace muchos años las familias querían que en tu familia existiera un sacerdote, un médico y un maestro. Si estas tres figuras existían, por lo regular se relacionaban con los varones, pero si estas tres figuras existían en tu familia era cuestión de mucho orgullo. Ahora la función docente me parece que a partir del 2015, un poco antes, comienza a tener una crisis muy importante y no todos quieren ser docentes. Para muchos es para lo que les alcanzó, no consiguen trabajo, y entonces como no consiguen trabajo, pues hay que dar clases como si la docencia fuera lo peor que les pudiera pasar. Pues no tengo trabajo, lo único que voy a hacer es que voy a dar clases. La educación es una cosa que tenemos que regresar a que socialmente se valore, es un trabajo, ustedes lo saben perfectamente, no es cualquier cosa, no cualquiera puede ser maestro. Es un asunto que se tiene que revisar. Entonces, las características del modelo descendente es que se analiza la estructura de arriba hacia abajo y así mismo se propone. Son perversos por naturaleza, pues porque ¿quién la establece? Pues las autoridades, aquellos que toman decisiones. Encierran afanes de dominación y solo quieren que los sistemas escolares preparen mano de obra que sea funcional con los procesos de globalización. Este tipo de reformas con este modelo descendente pues son las reformas más queridas o las que más utilizan los gobiernos autoritarios y paternalistas. Y dicen, que mucha gente desconfía de este tipo de modelos porque ocultan las verdaderas intenciones de aquel que se quiere perpetuar en el poder. Y son muy rígidas y excluyen los contextos locales. Por su parte, ¿cuáles son las reformas? Las características de las reformas o de los modelos antitéticos, pues son aquellas que de abajo hacia arriba derraman o establecen los anhelos populares. La colectividad hace suyo y vive una esperanza que le exigen al gobierno, y esta es la razón de ser de este tipo de reformas antitéticas. Dice aquí, aunque muchas de estas virtudes, de este tipo de reformas antitéticas tienen virtudes, sus defensores incondicionales desplazan el análisis con cierto, estableciendo las causas y los efectos de una innovación particular a sentencias sobre el modelo comunitario que impera en ese movimiento, sin importar que pudiera ser antidemocrático, a llevarnos a la tradición, promover la defensa. Entonces, este es otro tipo de modelos para poder analizar las reformas educativas. Acuérdense, estos modelos son recortes arbitrarios y parciales y por lo tanto no reflejan la actividad. O sea, podemos encontrar algunas características que nos permitan entender la reforma neoliberal o privatizadora, la reforma democrática, la reforma descendente, la reforma antitética, pero solamente son elementos teóricos que nos permiten el análisis. En la realidad lo encontramos tan amalgamado que es diferente establecer una línea que nos permita entenderlo de otra forma. Entonces, para poder entender las diferentes reformas necesitamos entender algunos conceptos, que esto solamente se los voy a mencionar porque ya habrá tiempo de discutirlos, que sería la ideología,
La ideología, igual que el poder, es algo que nos permea, nos pasa también a través de nosotros y que nosotros sin darnos cuenta reproducimos, porque la hacemos nuestra. Ni siquiera nos damos cuenta de que está mal, no tendríamos por qué darnos, pero esa es la ideología. Y no todas las ideologías son malas, no es que tampoco sean buenas, pero si tú reproduces la ideología dominante, tú mismo te estás contradiciendo como persona. Entonces, cuando la ideología sale presente, nosotros tenemos que cuestionarnos cuál es la ideología que está permeando. Pues es la ideología dominante. Si no, existiría la conciencia de clase. Y cuando una persona que tiene conciencia de clase no permite tan fácil que alguien externo venga e le imponga formas para continuar su trabajo. Entonces, eso es importante. La ideología es algo muy importante que tiene que ver con las formas. La cuestión política también es un asunto importante. La cuestión política, bueno, es importante, y la cuestión económica liberal es determinante. Mano de obra que realice las actividades que yo, mercado, necesito. Entonces, y bueno, la cuestión cultural también se presenta. ¿Qué es lo que se busca cuando habla? Independientemente de los modelos ya explicados, de las reformas educativas, ¿qué es lo que siempre nos van a decir que una reforma educativa busca? Pues va a buscar elevar la calidad. También va a querer que todos tengamos las mismas oportunidades. Nadie falte la escuela, todos podamos ir. Que con una reforma administrativa también pretendemos buscar qué aspectos pueden impactar pues, en la administración y la del sistema. Eso es importante. Hay diferentes tipos de conocimientos y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pues cómo es que se dan, cuál es el discurso que utilizan las reformas educativas, ¿no? Nuestro país, porque vamos a analizar ahora sí por periodos de tiempo de los presidentes a nivel federación, cómo es que se dan sus propuestas de reformas educativas. Yo les agradezco mucho que me hayan dado oportunidad de tener un poco el recuento. Por supuesto, el intercambio siempre es lo más valioso con ustedes. Hasta ahorita llevamos 3 sesiones, seguimos con la línea constructora para entender políticas públicas en materia educativa, diferenciarlas de reformas educativas, establecer el papel que juega la política o las políticas públicas en el ámbito educativo, y sobre esto pues vamos viendo más otros elementos. De verdad que yo creo y espero que al final del seminario ustedes puedan ver con otros ojos tanto el papel que juega la política en el ámbito educativo como el que ha jugado en diferentes momentos históricos la política, el poder y las políticas públicas en nuestro país. En un momento más cargo este video, agradezco mucho, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.